del 1 al 5, ¿cómo evalúa el gobierno de Becho? En estos momentos, en -1. ¿Qué pasó del Becho por el que votaste y del Becho que está gobernando al que hoy de cierta manera hace oposición? Es una persona muy técnica, no lo puedo negar. Voté por una persona que tiene el municipio en su cabeza, pero que a la hora de ejecutar y de hacer las inversiones como se deben en nuestro municipio, no las ha hecho. ¿Y eso por qué se deberá? Preguntémosle a él o al hombre de atrás. ¿Por qué no se ha presentado el proyecto de adoptar una ley de la República que es la estampilla por universidad? ¿Quién hoy lidera esa mayoría que se opone a esa iniciativa? El presidente del Consejo, Carlos Padilla, quien es hoy un defensor a ultranza del gobierno de Luis Fernández V. En el podcast La Verdad Está, el podcast político ya empezó. Actualidad y opiniones sin temor, entrevistas que te harán pensar. El podcast político aquí está. Hey, hola, bienvenidos al podcast político, la conversación política más grande del Caribe colombiano. Nos venimos para Ciénaga Magdalena. Salimos de Santa Marta porque aquí en la segunda capital del departamento se está hablando de política y no podíamos quedarnos por fuera de la conversación. Y hoy desde Harvard Café Gourmet, el mejor lugar para venir a tomarse un café, conversar, compartir un buen capuchino, un nevado. Espectacular, el mejor sitio de Ciénaga Magdalena, al frente del Templete, en pleno centro histórico de este municipio. Y hoy estamos acá en nuestro podcast número 45 para hablar precisamente con uno de los protagonistas, hoy por hoy el concejal del que más habla, bien y también mal, por estos días en Ciénaga Magdalena. Nada más y nada menos que José Manuel Noguera Javéis. José, bienvenido al podcast político. Muchas gracias, Pedro. Gracias a todo tu equipo de producción. Gracias por darme la oportunidad de estar en tan importante programa. Estamos hoy con la producción de Lucer Agencia Creativa, ese equipo que también hace parte de Huellas.tv. Saludos al amigo Fernando Mier que anda por ahí, por fuera de la ciudad. Oye, hermano, ¿quién es José Noguera para quienes desde Santa Marta y de otras partes del Caribe te ven y te escuchan? José Noguera es hijo de padres cienagueros, mi madre de acá, padre también, que han salido adelante con mucho sacrificio. Estudié aquí en el Colombo desde pequeño, luego fui a la ciudad de Santa Marta, me gradué del colegio de la Universidad de Santa Marta, me quedé viviendo con mi mamá todo el bachillerato, luego regresé al municipio de Ciénaga. En la universidad vivía aquí en nuestro municipio, viajaba todos los días en bus, nos recogía un amigo en la lucha y era quien nos llevaba a la universidad a mí y a otros dos compañeros más con los cuales compartí esa experiencia del pregrado. Estudiábamos en la Universidad Sergio Arbonera. Derecho. Derecho. Abogado. José, ese Javéis es el mismo de El Mello Cotes, Sí, señor. que viene siendo del exgobernador. Parientes. Parientes. Quería hacer esa aclaración porque ese Javéis es poco común. Sí. Llegas al consejo por el Partido Liberal y con el apoyo de más de 1000 cienagueros. Y quiero llevar y que comencemos esta conversación en eso. ¿Cómo estuvo el consejo de Ciénaga en el año pasado? Bueno, estuvimos haciendo un trabajo, primera vez que estábamos dentro de una corporación. Siempre nuestro trabajo ha sido muy ejecutivo, pero siempre de cerca a la gente. Estuve en el gobierno de Luis Alberto Tete Samper, primero como asesor en el área de planeación, manejaba el tema de los procesos de regalías. Luego pasé a jefe de gabinete en cuanto a la atención a la comunidad. Se les requería que la comunidad fuera atendida, que le fueran resueltas todas esas inquietudes que tenía en ese momento. Y nos dimos esa tarea. Desde ahí nos dimos cuenta que para transformar nuestro municipio debíamos empezar a hacer esa carrera política. Empezar a adquirir esa experiencia de cerca con la gente, de cerca a esas necesidades y buscándole siempre las soluciones a las necesidades que hoy tiene el pueblo cienaguero. ¿Cómo fue ese primer año en el consejo? Fue un año de mucho aprendizaje.
hemos aprendido mucho, hemos adquirido mucha experiencia también, pero nos hemos también dado cuenta de esos sectores mayoritarios que se conforman en los consejos y adoptan posiciones que muchas veces no son a favor de la gente. Y por eso nosotros desde que llegamos, como lo dijimos en campaña, íbamos a ser un concejal acorde a las necesidades de nuestro municipio y hemos sido coherentes en eso, Pedro, y lo hemos hecho. Cada vez que un amigo de mayoría o de minoría presenta una proposición en el consejo, pues la votamos positivo siempre y cuando sea para resolver algún tipo de necesidad, para buscar algún tipo de respuesta y de solución a los problemas que aquejan nuestro municipio. O sea, tú no eres de los concejales que solo porque el concejal X, que es de minoría, presentó una proposición, se la ahogan inmediatamente, ni siquiera se abren al debate. No, para nada, Pedro, no lo haría, porque estaría jugando con la necesidad de nuestra gente. Porque cada día que se pierde y no se resuelve un problema del pueblo cienaguero, es un día que pasa más y crece la desesperanza. Y eso no lo podemos permitir. Aquí estamos para darle respuesta y para darle y buscar esas soluciones que tanto necesita nuestro municipio. Ya quiero hablar un poquito de tus iniciativas, de tus luchas, pero quiero preguntarte por el primer año del gobierno del alcalde Luis Fernando Fernández Quinto. Desconectado de las realidades de nuestro municipio. Su primer año. Sí, totalmente desconectado. Las inversiones se hacen donde no se deben. Aquí debemos priorizar. ¿Como cuál inversión se hizo donde no se debía hacer? Los espolones de nuestro municipio. Pero eso no es una herencia del gobierno. Es que ya dentro del mismo año anterior ya se había hecho una inversión entre octubre hasta mayo del 2024. Se había hecho una inversión de casi 9.000, 8.000 millones de pesos. Y luego en septiembre viene y se hace otra licitación por el valor de más de 10.000 millones de pesos. Se le volvieron a meter más plata a los Más espolones. plata cuando no es que no se necesiten, pero hay otras necesidades en este momento que tiene el municipio de Ciénaga Magdalena. Y se supone No hay que un esa plata- no hay un escenario de riesgo. Ok. Y si no hay un escenario de riesgo, esa inversión tienes que redirigirla hacia otros tipos de proyectos que impacten hoy a la ciudadanía cienaguera. No, y si vienes de invertir literalmente en el gobierno anterior plata, no necesariamente tienes que volver a invertir. No necesariamente, no existe, como manifesté, un escenario de riesgo. Pero del primer año, ¿qué acierto? Bueno, ¿cuál crees que fue el mayor acierto y el mayor desacierto del gobierno de Becho? No le veo ningún tipo de acierto en estos momentos. Desaciertos muchos. No se ha entregado. ¿Cuál sería el mayor? Que tuviera esta en la punta del iceberg, este es el que es impresentable. Los comedores escolares de los niños que no se han entregado, que ya se terminaron y no se han podido entregar para que tengan una alimentación digna. ¿Se ha convocado en el consejo al secretario responsable para que aclare eso? Por supuesto, ¿Y qué le ha pasado a las es proposiciones? una proposición, la hundió el concejal Carlos Padilla y su mayoría. Ya, para allá vamos ahorita. Ven, hablemos de tus luchas. Bueno, para quienes nos ven, ¿cuáles han sido las iniciativas que el concejal José Noguera viene adelantando desde el consejo desde su primer año? Residuos sólidos, gestión del riesgo, comedores escolares. Hicimos en el año pasado seguridad. Hicimos alrededor de 20 proposiciones buscándole soluciones a los problemas de nuestro municipio. El alcalde a regañadientes hizo un contrato de 2 meses para la zona rural, Sí. para la recolección de los residuos sólidos. Se comprometió a que ese contrato iba a seguir, pero hasta el sol de hoy nuevamente tienen sus residuos sólidos hasta el tope y están contaminando las O aguas sea, y nada los más ríos. contrataron 2 meses y no volvieron a Y contratar. no volvieron a contratar, como que nada más botan esos residuos Durante esa temporada. 2 veces al año.
Entonces, sí, la verdad, esa fue una lucha, todavía estamos luchando. Pero Estamos de esas 20 buscándole proposiciones que presentaste el año pasado y de las que han presentado, bueno, este año, de las proposiciones que ha presentado, ¿han logrado una que sea aprobada? No, todas se han hundido en el Consejo, seguramente porque no hago parte del grupo mayoritario, seguramente porque ese grupo no está acorde a las necesidades que hoy tiene nuestro municipio, porque todas han sido con base a buscar soluciones que requiere nuestro municipio. Una de esas proposiciones que precisamente tú hundieron fue la que desencadenó este escenario en el que está Puerto Popular. La proposición que invitaba al alcalde, al secretario de Hacienda, a que le explicara al Consejo y a la ciudad por qué no había presentado el proyecto de acuerdo para la estampilla, para adoptar la estampilla para Universidad del Magdalena, e invitar al rector del Magdalena a que presentara el programa Talento Magdalena. Mi proposición fue clara, que fue solicitarle al señor alcalde cuándo iba a presentar ese proyecto, que se invitara, obviamente, al rector Pablo Vera para que nos explicara cuál era el alcance de ese proyecto y en qué beneficia a los estudiantes cienagueros ese programa o esa estampilla. Inmediatamente y sin abrirse a la discusión para concertar y encontrar la mejor respuesta para nuestros jóvenes cienagueros, votaron negativo. ¿Pero por qué crees que los motivó ese voto negativo? Algunos alegaron que es que todos esos recursos, ¿por qué no los invertíamos en el Infotec? Rodrigo Uque, creo que es uno de los que escuché que alzó la voz en ese sentido. Por supuesto, pero mi respuesta es clara. Aquí hay cama para todos. Aquí no se pretende quitarle recursos a una institución para entregárselos a otra. Por ley son de la Universidad del Magdalena y ni siquiera son del distrito, del municipio. Correcto, pero la idea es que existan esos recursos que hoy no se le entregan ni a una ni a la otra institución. Entonces, busquemos soluciones, que es lo que queremos acá, concertar esas soluciones. Y no podemos negar algo. La oferta académica de la Universidad del Magdalena, estamos hablando de más de 30 programas de pregrado. 33 programas de pregrado. 33 programas de pregrado, cuando aquí te ofrecen 6. Tú no puedes decirle al hijo de un pescador, al hijo de un campesino, que quiere ser el médico de su familia, que estudie contaduría. No lo puedes hacer. Tenemos que darle esa posibilidad a los jóvenes. Y en las condiciones actuales, sin el programa Talento Ciénaga, que menos que se llamaría, no tendrían ninguna posibilidad de poder entrar a estudiar medicina. Aquí hay 7 instituciones de educación básica, secundaria, que nunca han ingresado estudiantes a la Universidad del Magdalena. O sea, nunca han admitido en la universidad. Nunca han admitido. Con este programa, esos jóvenes pueden tener la esperanza de ingresar a una de estas instituciones. En el primer año entran los primeros 5. Es correcto. 5. Usted lo ha dicho. Entonces, aquí lo que buscamos es que estas dos instituciones trabajen de forma complementaria. Que las dos se complementen. Que casualmente aún se complementan. Que crezcan las dos, que sigan creciendo. ¿Qué más quisiéramos nosotros que aquí se ofrecieran esa oferta? Y tenemos que fortalecer desde el Consejo para que el Infotec tenga esa oferta académica también. Si alguien tuviese que decir, bueno, son 17 concejales, ¿no? Sí. De ese grupo de concejales, uno entiende que las mayorías siempre son lideradas por una persona. ¿Quién lidera hoy esa mayoría que se resiste, se opone a que por lo menos el alcalde le explique a la ciudad y a su municipio, claramente, o el secretario que corresponda a educación, me imagino, por qué no se ha presentado el proyecto de adoptar una ley de la República que es la estampilla por universidad? ¿Quién hoy lidera esa mayoría que se opone a esa iniciativa? El presidente del Consejo, Carlos Padilla, quien es hoy un defensor a ultranza del gobierno de Luis Fernández V. Pero él no viene de ser casi alcalde, casi prácticamente era alcalde
pero él no era opositor. Yo lo recuerdo como opositora férreo al gobierno que hoy representa el alcalde. Sí, claro. ¿Qué pasó ahí? Cuando estuvo en sus campañas, lo manifestó en varias ocasiones que él no se arrodillaba al hombre del maletín, El hombre que ellos maletín eran es... corruptos, que eran asesinos, Wow. pero hoy los vemos pues defendiendo este tipo de gobierno y ahí donde vemos dónde está esa dignidad política, dónde queda. Y Cuando tú lanzas unas palabras de alto calibre, podemos decirlo así, cómo tú te sientas luego con esa persona a tomarte unos tragos, a compartir, a reírte como si nada hubiese pasado. De verdad no sé cómo tienes ese tipo de personalidad, pero bueno, no, y no solamente eso, por lo que me dices, volverse el líder de su oposición, el líder de su oficialismo en el Consejo. por supuesto, ¿Tú votaste por Carlos Padilla a la presidencia? sí, porque dentro del primer año mostró cierta autonomía. Pensé que iba a Hoy no la marcarlo. tiene. Hoy no la tiene. De hecho, votaba coherentemente a las proposiciones presentadas. Cuando algo no estaba o que él de pronto no tenía el alcance, pues se apartaba de la votación, daba sus razones respetables siempre. Y fue una persona de la cual la tuve al lado dentro del consejo y los complementábamos en los debates. Me pareció muy bueno, por eso le di mi espaldarazo. Pero una vez comenzamos las sesiones y hice mi proposición e hice varias en favor de la comunidad, como los comedores, como que me diera respuesta de un contrato de 8.000 millones, una proposición que hice de salud, que lo que iba a hacer era salvar vidas, que dónde estaban esos recursos. Lo que me dijo y me dejó de verdad bastante desilusionado fue que pasara las peticiones. O sea, a mi entender, mejor cerremos el consejo y lo abrimos entonces en el 2026. Que un concejal, presidente del consejo, te diga, cuando tú estás buscando respuestas y soluciones y te diga que mejor haga una solicitud o una petición, creo que ahí dista de lo que él era. O sea que hoy en este inicio de sesión, en este primer periodo de sesiones del Consejo, ¿se ha citado algún secretario? Sí. ¿A quiénes se ha citado? No han ido, son pocos los que han ido, muy pocos. ¿Qué? No han asistido a los debates los secretarios, la mayoría de los secretarios. ¿Qué está pasando? No sabemos por qué no van. Preguntémosle al presidente del consejo. Oye, hablemos de Ciénaga. ¿Cómo está Ciénaga hoy? ¿Cómo la ves? Triste. La gente se está yendo, desilusionada. Caminas las calles de Ciénaga y no ves esa esperanza, no ves ese líder que represente esas ganas de salir adelante de nuestro municipio, sino que cada vez lo vemos que retrocede más y más. Y lo que queremos es trabajar, gestionar para que nuestro municipio salga adelante y se vuelva a recuperar esa energía y esa sonrisa del cienaguero. O sea, que en ese sentido tengo que preguntarte, del 1 al 5, ¿cómo evalúa el gobierno de Becho? En estos momentos, en -1. Pero del 1 al 5, del 0 al 5. 0. En estos momentos, 0. ¿Por qué? Espero que pueda, O sea, ¿por qué esa nota? porque no hay inversión, no hay obras entregadas de impacto, no sale de su despacho. Ok. En la zona rural, a la sierra nunca más ha ido después de las elecciones. Entonces, ¿cómo conectamos un líder? ¿Cómo conectamos una persona que es alcalde que no visita su territorio? Necesitamos un alcalde que resuelva las necesidades cerca de la gente. O si no lo va a estar, por lo menos que desde su oficina lo haga. Pero hoy no lo está haciendo tampoco desde su oficina. Desde tu óptica, bueno, teniendo en cuenta la evaluación del alcalde, busquémosle el lado positivo a las cosas.
de su gabinete, que son creo que 8 secretarios, para ti, ¿cuáles son los 3 mejores secretarios? Bueno, dentro de este caos o esta desolación que tú narras, ¿cuáles han sido esos secretarios que han abonado a la esperanza del municipio, a que por lo menos algo bueno se pueda hacer? Bueno, veo trabajando muy fuerte con las comunidades. Tus 3 mejores secretarios. Por eso te digo, veo trabajando muy fuerte. Voy a dar los nombres, pero voy a explicar el porqué. Ok. Veo trabajando muy fuerte a la secretaria de Infraestructura desde que ingresó, ¿Cómo se llama? Yuselis Rada Barbur. Feliz Rada. Es la secretaria de Infraestructura, a pesar de que hay una moción de censura en contra de ella, que la cual yo voté negativo. ¿Y quién la promovió? La mayoría en cabeza de Carlos Padilla, ¿Y por qué? porque no iba a las sesiones del consejo y por el estadio de béisbol. Pero es la única secretaria que va a las sesiones del consejo, a pesar de que en 2 ocasiones no fue, ha ido en otras 2 y es la que siempre le ha dado la cara. Entonces, Sí. ¿cuál es la justificación para O sea, ¿te poder parece hacerle? más una persecución Por que supuesto, ¿cuál es la justificación para poder hacerle un juicio? Porque es que es un juicio de control político a una persona que está en la calle buscando soluciones, buscando cómo resolver las problemáticas. Y lo que hace el Consejo hoy es hacerle un juicio de control político, porque no sé qué ocurre, si es que les molesta que trabajen, si es que les molesta que estén buscando Va a soluciones, preguntarle al presidente del consejo, ¿no? Otra o pregunta. a todos los demás concejales, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Si es la persona que está en la calle, si es la persona que está resolviendo y que está buscando cómo resolver con lo poco que tiene. Y además, al hacer ese juicio de emoción, ese juicio de control político, se lo estás haciendo al gobierno también, el cual él es el líder y oficial. Entonces ahí es donde uno descoordinan ellos, no sé en qué, porque al hacerle un juicio a ella es la subordinada del alcalde. Total. Ella obedece las órdenes del alcalde. Segundo secretario, Secretario de Hacienda, Cristian Quimbay. por supuesto, creo que ha sido muy serio en su trabajo, Juicioso, ¿no? juicioso, Aquí lo estuvimos. ha sido muy juicioso, muy serio, ha organizado muchos temas en la Secretaría de Hacienda y hay que reconocer que la parte técnica la ha sabido llevar. Y el Tercer secretario. tercer secretario, Sí tienes un tercero. dejémoslos en esos 2. Los demás son amigos y son muy buenos, ¿ah? Sí. Son muy buenos trabajadores, tienen mucha voluntad, pero si el dueño del barco no está con la misma voluntad, obviamente no avanza. Ok. Vamos a pasar a algo más prospectivo. Y es, muchos dicen que tú lo que estás haciendo es llamar la atención porque quieres aspirar a la alcaldía. Algunos dicen que vas a aspirar a la asamblea. Quiero preguntarte, ¿para dónde va José Noguera? José Noguera hoy está trabajando en la búsqueda de soluciones para nuestra gente. No te puedo decir hoy para dónde vamos, ¿Vas a seguir siendo concejal en este porque 2026? en estos momentos soy concejal, estoy haciendo mi trabajo como concejal, el que se debe hacer, y es donde estamos enfocados buscándole esas soluciones a la gente. Por eso hacemos esas proposiciones en búsqueda solamente de soluciones, de mejorar y de regresarle la esperanza al cienaguero. La política hoy es una, cuando vengan las elecciones puede ser otra. Ok. Pero no te veremos, o sea, en estos 2 años que te faltan, no te vamos a ver entrando como Padilla a defender al quien Lo que está, juró lo que está atacar. bien, lo apoyamos. Ok. Lo que más queremos nosotros es que a nuestro municipio le vaya bien. Lo que más quiero yo es que el alcalde reconsidere muchas de sus posiciones, porque yo voté con él. Y Votaste por necesito, claro, y necesito, el pueblo necesita que reconsidere muchas de sus inversiones y que sean en favor de la gente, porque lo necesitamos, Pedro. ¿Qué pasó del Bello por el que votaste y del Bello que está gobernando al que hoy de cierta manera hace oposición? Es una persona muy técnica, no lo puedo negar. Voté por una persona que tiene el municipio en su cabeza,
pero que a la hora de ejecutar y de hacer las inversiones como se deben en nuestro municipio, no las ha hecho. ¿Y eso por qué se deberá? Preguntémosle a él o al hombre de atrás. Te quiero llevar a una etapa, un fragmento del podcast que se llama Pregunta Rápida. En este caso, traído a ustedes por Harvard, a quien si vienes a Ciénaga y no vienes a Harvard a probar el mejor café, pasaste por la Y, o sea, pasaste por la calle, la carrera, la vía negra, la principal, no entraste a Ciénaga. Oye, quiero meterte en más lío. Voy a dar unos nombres y quiero que me los definas o me digas una frase, una palabra de esa persona. La definas. Vamos a comenzar con tu presidente del consejo, Carlos Enrique Padilla Peña. Carlos Enrique Padilla Peña. Defensor del gobierno de Luis Fernández Quinto. ¿Por qué no votaste por Padilla y por qué sí votaste por Becho? Porque Becho es una persona muy técnica, muy pausada, sin apasionamientos, y que cuando deposité mi voto, creí que toda esa inteligencia que él tiene iba a estar en favor de nuestro municipio. Wow. Becho. Técnico, Alcalde. técnico, Ángel Fernández. el hombre de atrás. El hombre, eso suena raro. Pero bueno, no lo dije yo, lo dijo él. Quiero preguntarte por un contendor de la época, de las elecciones pasadas, Héctor Zuleta, Oportunista. oportunista. Wow. ¿Lo ves como posible alcalde de Ciénaga? Está trabajando. Creo que es el único que está trabajando, ¿no? Sí, está trabajando. En un escenario de Zuleta, Padilla, ¿a quién ves como alcalde? Por ninguno de los dos. Pero la vaina no es personal con Padilla, ¿no? No, jamás. Al contrario, te explico, con él tengo una muy buena relación por fuera del recinto, ¿ah? ¿Has ido a su concierto? No he ido. Pero tengo una muy Padilla, buena... ya sabes cómo solucionar este problema aquí ya. No, pero tengo una muy buena relación con él. Ey, Tete, tu ex jefe como alcalde. Trabajé de la mano con él. Una palabra difícil. Una persona noble. Noble. Escuché y lo voy a tener en el podcast y le voy a preguntar que quiere ser alcalde otra vez. ¿Habrá tercera temporada de Tete? El pueblo es el que decide. La voz del pueblo es la voz de Dios. Pero ¿tú crees que tiene capital político todavía para volver al escenario electoral? Tocaría hacer unas encuestas y que las encuestas nos muestren qué es lo que quiere el pueblo y cuál es el líder que necesita. Por otra jefa tuya, pero de partido, Kelin Joana González Duarte. Es una mujer que ha demostrado una capacidad dentro de todos los políticos del departamento del Magdalena de resultados de gestión Wow. y de votaciones. La Cada varona día crece electoral más. del Magdalena, ¿no? Sí, la dama de hierro, La diría dama yo. de hierro de Magdalena. Sí, Bonito. porque es que cada día suma más votos. ¿Cómo lo hace? No. Me tiene que dar la fórmula. Ay, hay que preguntarle. Hay Oye, que preguntarle. otro que dicen que va a ser candidato a la Cámara por el Partido Liberal y cienaguero, Edgardo de Jesús Pérez Díaz, el Nene Pérez. Un orador. Bueno, ahora Sí. sigue sus videos. Sí, claro, lo veo. Yo lo veo, claro. A pesar de que como profesional me tocó un caso en contra de él. Sí, Lo ganamos, ¿ah? sí. Le ganamos. Le ganaste al Nene. Claro, por supuesto. O sea, como Contienda abogado jurídica, sacaste como a la abogado. cara. Sí, No. señor, que era alcalde en su momento. O sea, que el Nene no gusta de ti. No, hombre, no creo. No creo. ¿Quién te no quiere creo. más, el Nene o Carlos Padilla? No, con los dos tengo bien una buena relación. Oye, pasemos ahí mismito a los que posiblemente aspiren. Mario Sanjuanelo, el hombre de los buenos tiempos con Pipe Durán. Pero para ti, Mario, primero. Para Mario,
Mario es una persona muy capaz, es una persona con un gran corazón. Las oportunidades que he tenido de hablar con él, es una persona que tiene el departamento del Magdalena en su mente, que sabe cómo hacer las cosas y que sería bueno verlo en un escenario como el Congreso de la República, como representante del Magdalena. El man recorrió toda la vida, bueno, él hizo parte de Fabián, del equipo de Fabián Castillo. Fabián Castillo, ¿qué significa para ti? Nada, Y en una palabra, no hizo nada. no hizo- No, mentira. Oye, Gestionó algunos temas, mentira. bueno, no vamos a darle tan duro. Casi entra, ¿ves? Hubo un amague ahí para entrar al Congreso. Otra vez, bueno, pero Pipe Durán, el hombre de los buenos tiempos. Eh, Te viene a casa en los buenos tiempos también, por ahí parrandeando. sí, claro, de vez en cuando. De vez en cuando. Sí. Pipe Durán. Pipe, un luchador. Una persona que ha demostrado salir adelante y una capacidad con sus amigos y de crecimiento muy buena. Eres amigo de ellos, ¿no? Muy buen conocido, por supuesto. Creería que sí. Es, como te digo, una persona muy habilidosa, muy sabia. Creería porque para lograr las cosas que él ha venido haciendo, pues se requiere de muchas habilidades. Quiero preguntarte por la última persona y es Pablo Hernán Vera Salazar, el rector de la Universidad del Magdalena. Un líder con resultados. ¿Lo conoces? No, Padilla decía que era mi amigo. No sé dónde, nunca lo he conocido, nunca me he estrechado las manos con él. Padilla dice que tú eres conocerá. amigo de Pablo. Le decía en el consejo que es mi gran amigo. No sé dónde, ni siquiera le he dado la mano. Pero con todo esto es probable que se encuentren, ¿no? No hay espacio, no ha habido oportunidad. Queremos verlos en el consejo que nos explique cuál es el alcance y cuál va a ser el beneficio para los cienagueros de llegar a aprobarse un proyecto de gran importancia como el que queremos que se apruebe, pero siempre y cuando sea en beneficio de nuestros jóvenes cienagueros. Si llega ese consejo a poner la vara alta en Marco, ¿viste? Pobre Padilla. No, es buscar soluciones. Sí, claro. Entre él, los concejales que en su momento se opusieron, es reconsiderar y de ese debate es donde deben nacer unas soluciones para toda la educación superior de los jóvenes del municipio de Siena. ¿Estás solo en esta lucha por lograr que se adopte la estampilla por Unimagdalena en el consejo? En estos momentos sí, Dentro del consejo. en estos momentos sí, ¿Y todos por votaron fuera? negativo. No, tengo el respaldo de Dios en primer lugar Amén. y de los jóvenes. Con la razón, Pedro y los que nos escuchan, no se pelea. Total. Entonces, es difícil pelear en contra de lo que es razonable y favorable para los jóvenes de nuestro municipio tengan una esperanza, que es salir adelante mediante la educación. No, y Talento Magdalena, bueno, en este caso Talento Ciénaga, no solamente va a llevar de tope los primeros 5 IFE de esos 7 colegios que nunca han admitido en la universidad y de los otros colegios que sí lo han admitido, sino que trae consigo un sueño de muchos cienagueros. Yo desde que estoy acá cerquita a Ciénaga con grandes amigos, siempre he visto la lucha de la tarifa preferencial. Sería una realidad dentro de los beneficios de Talento Magdalena y entre otros. Hubo un joven ciénaguero que luchó para la tarifa diferencial de los jóvenes en el transporte. Ya es una realidad en el transporte sensación. Sensación, sí, sí. Lo felicito, esas son las luchas buenas que se deben dar y que se deben ganar y que el pueblo debe respaldar. Que nosotros como concejales debemos resaltar esta labor porque beneficia mucho. Pero cuando uno estudia, no todos los días hay en la casa. A veces hay que pedir prestado al vecino, a veces uno se va con el de ida y no con el de regreso. Entonces es esa lucha y es esa barrera la que nosotros queremos quitarle a los jóvenes cienagueros para que puedan acceder y puedan garantizarle toda su educación a estos jóvenes. No, porque además no es solamente una barrera económica, es una barrera académica.
porque es que esos 7 colegios tienen que, para poderse admitir, tienen que ser IFE y a veces los jóvenes no son culpables de la calidad educativa que tienen, sino porque Son las condiciones en las las condiciones en las que viven. Entonces, y debemos Talento Ciénaga rompería esas barreras que hoy atan a muchos jóvenes a la pobreza, a la miseria, ¿no? Así A es. seguir con esa rueda Mira, de con pocas que oportunidades un o escasas. profesional de una con que un miembro de una familia se haga profesional, la está sacando adelante. Sí, hay un brinco generacional en calidad y en oportunidades de 25, 30 años. Con que una persona sea profesional. Cuando una persona se hace profesional. Entonces, allá es donde nosotros queremos ir. Que los jóvenes cienagueros tengan esa esperanza de ser profesionales de la carrera que ellos escojan, no la que nosotros les impongamos. José, gracias por estar en el podcast político. Gracias a ti, Pedro, y gracias a todo tu equipo. Gracias a Fernando Mier, que es Un amigo. un amigo más. Oye, gracias por estar en el podcast. La verdad, vamos a seguir muy cerquita y muy atentos a lo que está pasando con la estampilla Pro Unimagdalena. Muchas gracias, Pedro. Nosotros también estaremos al pie, no solamente para esa estampilla, sino para la educación superior de todos los jóvenes de nuestro municipio, que es lo que queremos, facilidades para ellos. Soy Pedro David Tobías y este fue el episodio número 45 del podcast político. La conversación política más grande del Caribe colombiano, Santa Marta, el Magdalena, hoy Ciénaga. Hablamos con José Noguera, el concejal que hoy por hoy lidera el proceso de adopción de la estampilla Pro Unimagdalena en Ciénaga para que se cree el programa Talento Ciénaga.